Buenas tardes, mis amigos y amigas de Cristo para las Naciones. Ya estamos en la segunda parte del video de preguntas y respuestas, muy interesante, por cierto. Y en esta segunda parte vamos a ver unas tremendas preguntas y cómo el pastor nos va a responder a la luz de la Biblia lo que verdaderamente nosotros tenemos que conocer. Que Dios bendiga esta prédica para que puedan compartirla también y puedan dejar sus comentarios. ¿Podría enumerarnos algunas de las doctrinas falsas que han entrado a la iglesia? Doctrinas falsas que han entrado a la iglesia. Bueno, por ejemplo, una de las doctrinas falsas que entró a la iglesia y que todavía se sigue predicando es que todos necesitamos hablar en lenguas. Y que si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, por el amor de Dios. Verás, si nosotros vemos tanto históricamente como teológicamente, esto es una barbaridad. Y hay muchas iglesias que están cambiando su misma declaración de fe, descubriendo que es una barbaridad. Los más grandes hombres de Dios de la historia, Juan Hus y Billy Graham, y Hudson Taylor, y David Brainerd, Charles Spurgeon, ninguno de ellos, Jonathan Edwards, hablaron en lenguas nunca. Entonces, eso de que un don, que es el último de los dones, se necesita o que es imprescindible, no es bíblico. Para eso se escribió 1 Corintios 12 enteramente para decir que Dios reparte a cada quien en particular como Él quiere. Así que los dones que tú tienes y que yo tengo, no los escogimos nosotros, pertenecen a la soberanía de Dios. Yo nunca en mi vida he hablado en lenguas. Dios no me ha dado ese don, los que lo tienen no estoy en contra, creemos en los dones, pero hay que recibir lo que Dios nos da, porque Él sabe lo que necesitamos para el ministerio. Así que si tú hablas en japonés o en chino, ¿verdad? O en mandarín o en dialecto, lo que sea, pues Dios que lo use y úsalo tú para su gloria. Nunca te enaltezcas ni te orgullezcas. Y los domingos en la asamblea, Corintios 14, se prohíbe hablar en lenguas. Y hay iglesias, ¿verdad?, que vamos un cántico nuevo al Señor, espérame tantito, lean 1 Corintios otra vez 14. Los que entran van a creer que somos locos. Cuando comienzan, ¿verdad?, saca la bazuca y por aquí, por allá, esto y el otro. Entonces, todo hace con decencia y con orden, dice la Biblia. Por eso se reglamentó el don de lenguas en todo un capítulo de Corintios 14. Porque había mucho abuso de los corintios sobre los dones espirituales. Y se sigue repitiendo la misma historia. ¿Qué significa, qué se refería a Dios cuando le dice a la iglesia que ha perdido su primer amor? Pues esa es su relación con Cristo. Fuimos llamados a enamorarnos de Cristo. Hazme cuenta que yo estoy casado y tengo 5 años casado. Y durante esos 5 años a mi esposa le compré un abrigo de pieles, joyas, un Mercedes-Benz. Y pasan 5 años y mi esposa me dice: Armando, gracias por las pieles, por todo lo que has hecho por mí. Pero solo es una cosa, en estos 5 años no hemos tenido un solo día a la semana para platicar el uno con el otro. Nunca me has expresado tus emociones ni tus sentimientos. Armando, tengo 5 años contigo y no te conozco. Entonces, llegamos, ¿verdad? Dice mi esposa, llegas en la noche como el salto del tigre, me brincas, te volteas para el otro lado, ¿verdad? Y hasta el sexo lo tenemos ya como robots, como mecánico, como un compromiso, como un deber, y no como algo que culmina verdaderamente nuestro amor. Me dice mi esposa: ¿estás seguro que estás enamorado de mí? O sea, haces muchas cosas por mí, pero no veo que yo pueda ser realmente tu amiga. No me siento íntima, relacionada contigo, no te conozco. Es una costumbre que vivamos bajo el mismo techo, pero no tenemos tú y yo ninguna relación. Has perdido mi primer amor, perdí mi primer amor por mi esposa. Por eso el matrimonio es el ejemplo más grande de la vida cristiana. Y así Cristo te dice: has repartido folletos, y eres presidente de la dominical, y eres diácono, y eres pastor, pero tengo 15 días que no tengo contacto contigo, no tienes comunión conmigo en mi palabra, no, tu vida de oración es raquítica, cada vez oras menos en tu vida, cada vez haces más actividades, y eres muy activo, pero no tienes una relación conmigo diaria. Has perdido tu primer amor.
¿Qué papel juega Latinoamérica en estos últimos tiempos de Dios? Ninguno. Tampoco. Mira, una cosa importante. Ahorita la conferencia que sigue de los sellos, en los sellos, en el cuarto sello, vemos que la cuarta parte de la humanidad desaparece. ¿Cuántos habitantes somos ahorita? Aproximadamente 8,000 millones. Somos como 7.7, algo así de gente, millones de personas. El otro día hice un cálculo desde Alaska hasta la Patagonia. Y más o menos habemos desde Alaska a la Patagonia en el continente americano casi 1.200, 1.100 millones de personas. Pero si van a desaparecer en las primeras bombas nucleares la cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones. O sea, el primer continente a desaparecer sería América. Porque cuando venga Cristo, Europa, un poco de Asia y el norte de África o naciones musulmanas van a sobrevivir para que Cristo las juzgue cuando Él venga. Entonces, adiós mundo cruel. Así es. Nos vamos juntitos, los mexicanos y los colombianos. Pero no, seguimos, la próxima sesión también tenemos preguntas, no hay problema. Siendo Israel el reloj de Dios, ¿cuándo sería el ataque de Rusia e Irán a Israel? Bueno, la fecha no la podemos saber, pero Irán y Rusia ya están en la frontera de Israel. Ya están por primera vez en la historia de los últimos 50 y tantos años en la frontera con Israel. O sea, ahorita, en la guerra del 67, que fue la guerra de los 6 días, Israel recuperó parte de Jerusalén. Y si las Naciones Unidas no intervienen, estaría en Egipto y estaría completamente en todo lo que es la Franja de Gaza y el Banco Oriental. Y las colinas del Golán, que Israel recuperó en el 67, es la frontera con Siria al norte del Mar de Galilea. Y ahorita están tratando de que Israel devuelva las colinas del Golán, pero nunca lo va a hacer, en este caso ahorita Netanyahu, porque perderían su posición estratégica militar y pues Siria se les vendría por el norte y los encerraría completamente. Pero ahorita ya Siria, Rusia e Irán están en las fronteras con Israel, por lo que ya estamos próximos a ver la guerra de invasión del 38 y 39 del capítulo de Ezequiel. Así que ya estamos en cualquier momento. Nunca en la historia Rusia se había apoderado del Medio Oriente como en los últimos 6, 7 años. Nunca. Y esto es para que se cumplan las profecías bíblicas. Y el pacto que hizo Irán con Rusia es increíble, porque de acuerdo a Ezequiel 38, Irán, que aparece con el nombre de Persia, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Nunca Irán había hecho el pacto y lo hizo, porque la Biblia profetiza que tanto Irán como Rusia se harían compadres para invadir Israel. Increíble la palabra de Dios. Okay, ¿sí será o le hacemos la corrección? Que la iglesia no pasaría por la gran tribulación. ¿Nos puede hacer esa corrección, sí, claro, por favor? Claro. ¿No la puede no, hacer? Sí, la iglesia no pasará la gran tribulación. Nos vamos antes de la semana 70 de los 7 años. Eso está, pero súper comprobado. No hay duda alguna. ¿Los 144,000 sellados son todos judíos? Judíos, todos absolutamente. Ahora acuérdense de algo, ¿verdad? Hay judíos colombianos, sin que muchos lo sepan. Hay judíos etíopes, hay judíos italianos, mexicanos. Porque en el año 700 antes de Cristo, o sea, hace 2700 años, cuando los asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus de Israel a Siria, pues los judíos se repartieron por todo el mundo y se mezclaron en todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de 144,000 judíos, no tienen que ser de Israel, repito, porque hay judíos, por ejemplo, el apellido Pérez es judío, González es judío, los terminan en EZ. Entonces, hay muchas personas en el mundo que sin saberlo tienen sangre judía. Entonces, solo Dios sabe, ¿verdad?, a qué tribu pertenecen los que son, pero yo no quiero pertenecer a ninguna, porque me quiero ir antes con el Señor, ¿verdad? Quiero que González es judío, ahí lo llamé, que nos ayude aquí con las preguntas también.
¿En qué momento se le dan los cuerpos glorificados a los creyentes? ¿En el rapto o inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo? En el momento del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51 y 52. En un abrir y cerrar de ojos, lo incorruptible será transformado y podremos en lo corruptible en incorruptible y seremos transformados a la imagen de Cristo. En el momento del arrebatamiento, nuestros cuerpos son glorificados. Así es. Para poder entrar al cielo, si no, no podríamos entrar con cuerpos normales al cielo. ¿Ya fue abierto el primer sello, doctor Alducin? No. Aquí estamos todavía. Sí, Dios nos libre, ¿verdad? No puede abrirse el primer sello cuando la iglesia está en la tierra. Aquí hay una pregunta que no sé, doctor Alducin. Usted ahí dice que no puede haber justicia, no puede haber paz sin justicia. Y alguien dice, me gustaría saber cómo ve el doctor Armando Alducin el panorama o situación política de Colombia. ¿Cómo? A ver otra vez. Usted dijo aquí que no podía haber paz sin justicia. Es una aberración. Y algo conoce nuestro proceso de paz en Colombia. Entonces, alguien pregunta aquí, dice, ¿cómo ve el doctor Armando Alducin la situación política de nuestro país? Pues, lo único que puedo decir, ¿verdad? No me quiero meter en política, pero hacemos análisis geopolíticos de lo que pasa en el mundo, pero cuando yo escucho, ¿verdad?, que se trata de establecer una paz sin que antes haya justicia, es una aberración, tanto filosófica como teológica. No, es imposible eso. Eso no puede ser. Yo no puedo, ¿verdad?, a una persona, ¿verdad?, darle un premio cuando antes tiene que pagar por lo que él hizo. Y eso lo encontramos en la Biblia. Dios no podía perdonarnos nada más así porque sí. Alguien tenía que pagar. Y para que nosotros no pagáramos y conociéramos su amor, su Hijo paga en nuestro lugar. Pero si Cristo no hubiera hecho la justicia de Dios en la cruz, no hubiéramos podido tener el perdón. La paz tiene una base, que es la justicia primero. Así es. Muy bien. ¿Vemos esto? Sí. Si te muy pones bien. aquí enfrente para que Eso ahí. si no me da tortícolis. La batalla del Armagedón se da dentro de la Tercera Guerra Mundial. El Armagedón es la Tercera Guerra Mundial, es correcto. Así es la última guerra ya. Cuando baja Cristo, Apocalipsis 16, del 12 en adelante, a establecer ya la paz y combatir con todas las naciones que se van a reunir en el Valle del Meguido, en Jerusalén, en Israel. ¿Después del rapto puede haber salvación para el mundo, doctor Alducin? Sí, claro, en la tribulación va a haber cantidad de gentes que van a decir, ¡ah, caray! Como decimos ahí en México, a Chihuahua, ¿cuánto apache? Se fue mi esposa, se fue mi hermano, era verdad, desaparecieron millones en el mundo. Y eso va a mover muchos corazones para que los que todavía tenían un poco de sensibilidad se puedan convertir. Si no, ¿a quiénes va a matar el anticristo? ¿Verdad? Va a matar a todos aquellos que se nieguen a aceptar la marca del 666, que son los cristianos. A propósito de la visita del Papa a Colombia, ¿qué papel juega él en los últimos tiempos? No les digo. El líder del Vaticano es un líder religioso de esa religión nada más, ¿verdad? Y la religión que se profesa y que se denomina católico, apostólico y romano, yo le pregunto a un católico con todo el respeto que se merece, ¿sabes qué significa la palabra católico, apostólico y romano? Y el 90% no saben qué contestar. La palabra católico, ¿verdad?, significa universal, apostólico de los apóstoles y romano de Roma, y ninguno de esos tres se aplica en la Biblia, porque, ¿verdad?, el cristianismo no es universal en el que todos somos cristianos, tampoco sigue la doctrina de los apóstoles, ni tampoco comenzó en Roma, comenzó en Jerusalén. Entonces, comenzando con los términos, nos damos cuenta, ¿verdad?, cuánta ignorancia hay. Y la otra pregunta que es muy importante, con todo respeto también, si tú eres católico, ¿sabes lo que es la misa? De acuerdo al Concilio de Trento, apúntalo, la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. O sea, cada vez que se celebra la misa, yo fui acólito y quería ser cura, dice el padre, introigo al altar de Dei a Deum qualificat juventutem meam.
en latín, me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio. Espérame tantito, señor cura, el sacrificio ya tuvo lugar en la cruz. Y dice Hebreos 10, del 10 en adelante, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos a los santificados. Ya no tiene que volver a repetirse ese sacrificio. Entonces, cuando comenzamos a estudiar, se brincaron la cruz y siguen con el Antiguo Testamento, ofreciendo sacrificios cuando ya se ofreció una vez y para siempre. Entonces, es cuestión de escudriñar y de estudiar profundamente lo que te enseñaron, lo que me enseñaron, si amas la verdad. Y muchas veces hay un precio muy grande que pagar, porque vas a traer la persecución de tu familia, de tus amigos, ¿verdad? Porque muchas veces las tradiciones pueden más y el orgullo religioso que la verdad. Desgraciadamente, así es. Dice alguien, ¿qué va a pasar con la familia en este tiempo postmodernista? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a seguir ocurriendo con la familia? Bueno, digo, depende de qué familia, ¿verdad? Yo estoy velando ahorita pues sí, ¿verdad? No sé de qué familia hablan, pero si es en general, ahorita se está desgregando la familia. Esta situación de haber institucionalizado el matrimonio gay es el síntoma de descomposición social más grande que existe. Cuando la familia comienza a ser redefinida y la familia ya no es un hombre con una mujer, sino un hombre con un hombre y una mujer con mujer, la sociedad ha llegado peor que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no tenían Biblia. Así es. Dice otra pregunta, ¿el arrepentimiento en el último instante de morir es válido para ser salvo? Esos son cuentos chinos. Cuando una persona dice, yo cuando voy en la ambulancia, en la Cruz Roja, y Señor, perdona mis pecados, ¿sabes una cosa? Dios no puede ser burlado, dice Gálatas capítulo 6. Dios no puede ser burlado. Y cuando Él te ofrece el arrepentimiento, es para que tú respondas. No es, repito, cuando nosotros queremos. Hay una sola persona en la Biblia que se arrepintió antes de morir. Un solo caso, el ladrón junto a la cruz. Para que nos demos cuenta que es 1 en 1.000.000 a quien se le concede. Y si Dios te concede antes de morir arrepentirte, es porque Dios sabe que nunca el Evangelio lo habías oído. Tú no te puedes burlar de Dios. Y decir, cuando yo quiera, cuando esté en el hospital, cuando yo al quirófano, cuando esté en el área intensiva, ¿sabes una cosa? No te puedes burlar de Dios. Y si Dios te ofreció en su soberanía, que tal vez esta tarde para ti era tu oportunidad y tú no respondes, no creas, no te burles, no te engañes en tu corazón engañoso de que te vas a arrepentir antes de morir. Esa oportunidad no va a llegar. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Bueno, doctor Alducin, mientras recogemos las preguntas, aquí estuvo la semana pasada el representante de Roma, el señor Bergoglio, y la pregunta es, ¿cuál va a ser la función del Vaticano en estos últimos tiempos, doctor Alducin? Lo vimos a él pues con una carga impresionante de ecumenismo, ¿no? Teología de la liberación, demasiado, pero vimos en nuestro país tristemente pues mucha idolatría, ¿no? A un hombre que mueve impresionantemente masas, pero también con un carisma impactante. Claro, muy bien. Bueno, como hemos podido analizar e investigar y estudiar en estos últimos minutos, cuando el Imperio Romano absorbió completamente la religión, decimos en México vulgarmente, es la misma gata pero revolcada. O sea, el Imperio Romano, qué interesante es que diga que las dos piernas que fueron divididas, cuando se dividió Roma, continúan, pero bajo otro matiz, bajo otro maquillaje que es el religioso. De todas las religiones que hay, no hay ninguna que tenga un lugar en las Naciones Unidas más que Roma. Dentro de las religiones, el Vaticano es un Estado político. Y la Biblia hace una grande separación entre la política, entre el Estado y la Iglesia. Y aquí vemos nosotros una unión impresionante, ¿verdad?, de política con religión.
Por eso se le da la recepción al Papa de un político, de un estadista, porque lo tienen que hacer los presidentes, ya lo que es un estadista. Es diferente al Dalai Lama, que solamente es un líder religioso, pero el Papa Romano es un estadista y se le necesita dar la recepción adecuada a un estadista y el protocolo necesario también. Muy bien. Desde Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II trató de unir en el pueblo de Asís a brujos, hechiceros, astrólogos, maometanos o musulmanes, judíos, cristianos, etcétera, etcétera, en una reunión que le llamó por primera vez el ecumenismo. El ecumenismo es una tendencia que está escrito, lo vamos a hablar con más detalles ahora en la tarde y mañana, está en el capítulo 17, donde vemos a la religión como una mujer ramera montada sobre una bestia que es el anticristo. Entonces vemos que la mujer representa la religión gobernando la política. Y qué interesante que a través de toda la historia nunca los políticos han prescindido de la religión oficial de la nación, por los votos simplemente. Cuando crucificaron a Cristo, los dos poderes se unieron. Pilato, el poder político, los líderes religiosos, el poder religioso, se unieron para colgar al Hijo de Dios. Siempre habrá una gran relación entre la política y la religión. Cuando vemos nosotros, y lo vamos a estudiar, que en el Medio Oriente es diferente, y eso es lo que tenemos que entender. La mente del Medio Oriente es diferente porque en el Medio Oriente el poder es religioso. El político es en segundo lugar. Por ejemplo, en Irán. En Irán el Ayatollah Khomeini manda al presidente de Irán. Y las naciones musulmanas se someten, Afganistán, Pakistán, se someten a los talibanes y a los líderes religiosos. Aquí en Occidente es diferente. Aquí el poder político domina el poder religioso todavía. Pero viene un movimiento, lo vamos a ver mañana en la tarde, internacional, donde un líder religioso con un grande carisma va a tratar de unir a protestantes, a evangélicos, a judíos, a brujos, a musulmanes, etcétera, etcétera, gurús, en una sola religión mundial, que es la que va a ayudar a marcar a la gente. O sea, este líder va a controlar y administrar económicamente otra vez a Europa, porque no es el anticristo el que va a marcar con el 666, va a ser el líder religioso de Apocalipsis 13, versículo 11 en adelante, que se llama el falso profeta. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado para que podamos nosotros orar por nuestros gobernantes, orar por Francisco, ¿verdad? Porque él viene con una bandera tremenda, mandó 12 delegados a Estados Unidos, uno fue a Texas, a mí me invitaron a esa reunión, nos pasaron un video de Francisco donde él nos llama a los cristianos a regresar al rebaño. O sea, nos ve como apartados, donde desde luego Roma sería el único poder al cual someternos. Es increíble, no lo puedo creer, que cientos de líderes cristianos estén cayendo en esta trampa y se estén uniendo a este movimiento y hablando y diciendo, ¿verdad?, que él es la inspiración de Colombia o la inspiración del mundo. De ninguna manera, es un falso profeta. Con el respeto que muchos se merecen. Yo tengo que hablar la verdad. Hay una pregunta de fondo que hemos seleccionado. ¿Se puede saber al día de hoy si el anticristo ya está entre nosotros? No lo conozco todavía. El anticristo, no sé si recuerdan lo que acabamos de enseñar, hasta que no se junten 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unan, y esto es importante, lo vamos a hablar más tarde, ¿por qué se va a unir el Medio Oriente con Europa? Por el petróleo y el gas. Rusia tiene la gasera
más grande, me descompusieron el sonido, es más graves y menos agudos. Rusia tiene la gasera más grande del mundo y el 65% del gas de Europa proviene de Rusia. Y como el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en Arabia Saudita, en Irak y en Irán, Europa necesita al Medio Oriente. Y si el petróleo transcurre por el Golfo Pérsico, donde lo tiene cuidado Irán, necesita a Europa unirse con el Medio Oriente, hacer un tratado de paz para que el Medio Oriente le garantice el petróleo a Europa, para que Europa ya no pueda prescindir del gas ni del petróleo. Y cuando estas 10 naciones se unan, yo no sé si aquí vamos a estar todavía, pero no es hasta que estas 10 naciones se unan que de ellas saldrá el anticristo, que se le llama en Daniel capítulo 7 el cuerno pequeño. Pero yo quiero decirles que creo que nos vamos mucho antes con el Señor. Doctor Alducín, ¿cuál es el papel de la masonería y los Illuminati en el contexto político mundial? Bueno, la masonería es una secta del ocultismo, ¿verdad? En México, por ejemplo, los políticos, o la mayor parte de los políticos desde Benito Juárez, tenían forzosamente que adherirse y ser masones, y llegar al grado 32, 33. Yo he tenido debates con masones, y pues es una mezcla la masonería de cristianismo, Antiguo Testamento, de la Torá, y de religiones orientales. Es una mezcla de todo. Pero hay una cosa que muy pocas personas conocen, porque siempre el diablo tiene que presentarse como ángel de luz. Cuando llegas al grado 2 o al grado 13, te obligan a que tú hagas un pacto con el diablo. Te dicen cuando llegas, no, si tú eres budista, bienvenido, si tú eres judío, bienvenido, al principio. Pero mientras más te vas introduciendo y obteniendo más grados, llega un momento, te meten en un cuarto oscuro, te cuelgan a una persona ahí, que no es una persona, sino es un guy, es un animal, y te dicen que le claves un cuchillo, para ver hasta qué grado estás dispuesto a matar para poder defender la masonería. Y el momento que tú haces un pacto con ellos, te juran protegerte y defenderte durante toda tu vida. Entonces es peligrosísimo, ¿verdad? Yo he conocido en Estados Unidos, inclusive lo digo con sinceridad, pastores con el anillo masónico. Y les digo, oye, pero ¿cómo puedes tú ser pastor y ser masón? Pues es que no hay ninguna diferencia. Miren, hay una sola palabra por la cual el mundo se encuentra como se encuentra: la ignorancia. La ignorancia. La ignorancia de la verdad es todo. Todo lo que la gente hace, todo lo que la gente sigue, es por ignorar la verdad. Y a eso vino Jesús, a decirnos que Él era la verdad. Y no es hasta que llegamos a Jesús que encontramos en su persona todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, y la razón es que nacimos vacíos con la ansiedad de conectarnos con Dios y buscamos masonería, ocultismo, cienciología, el Kabbalah que está de moda ahorita, filosofías orientales, los gurús, el budismo zen, el yoga, etcétera, etcétera, porque estamos vacíos. Y buscamos desesperadamente algo que nos dé propósito y significado. Y vas a seguir con esa vaciedad hasta que encuentras al Hijo de Dios. El Illuminati es un grupo de multimillonarios muy poderosos que existen todavía en el mundo. Es una sociedad secreta, igual que la masonería, nada más que no necesariamente el Illuminati tiene que ser masón. Y los Illuminati están proponiendo un nuevo orden mundial. Si alguno de ustedes en esta mañana trae un billete de $1, en los billetes de $1 se encuentra una pirámide con un ojo en medio partido y dice Annuis Corpus Christi, en el latín, nuestra empresa, un nuevo orden mundial. Desde 1776 que los Illuminati fundaron la Fundación Edinburgh, que es un grupo de millonarios para poder controlar el mundo. Ahorita quiero decirles lo siguiente: el mundo ahorita como conocemos está gobernado por 10 familias. 10 familias están controlando la economía mundial. El Banco de Reservas
el mundo, las reservas se les acabó a Alemania, cayó España, Portugal, Italia y Grecia en la bancarrota económica. Alemania ya no tiene ni un peso para poder seguirlo sosteniendo, y vemos que Europa e Inglaterra se sale de la Unión Europea, el famoso Brexit. Europa, quién sabe, Inglaterra si va a sobrevivir, en 2 años se resuelve su situación, pero vemos el mundo se encuentra en un hoyo. Y esta es la oportunidad como la tuvo Hitler. Todos los dictadores surgen cuando el caos comienza a sobrevenir como salvadores y mesías. Eso no falla en el perfil psicológico de todos los dictadores. Doctor Alducin, ¿qué puede decirnos sobre los falsos profetas de estos tiempos? Abundan, como jamás en la historia, y es natural. Hay una doctrina, ¿verdad?, antibíblica que comenzó a surgir hace algunos años, de que la iglesia va a establecer el reino de Dios. Y que México para Cristo, Argentina para Cristo, Colombia para Cristo. ¿De dónde sacaron eso? Ni en el libro del Mormón se encuentra eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia es todo lo contrario. El mundo se dirige a la apostasía. Jesús lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará. Segunda de Pedro capítulo 2, hubo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor y seguirán sus disoluciones, y por avaricia harán mercado de ustedes con palabras fingidas. Entonces vemos ahorita en el mundo cristiano cómo ha sido infiltrado con una barbaridad de doctrinas y de enseñanzas, que ahora el pueblo cristiano todo se come, todo se traga, todo lo creen. Nadie juzga la luz de la Biblia ya, porque ya cada vez se enseña menos y menos la Biblia. Se predica un evangelio fácil y barato, de azúcar, como el café instantáneo, un evangelio instantáneo, que te saque de todos tus problemas para siempre. Entonces, estamos en la época más peligrosa de toda la historia de la iglesia. Se viene una apostasía tremenda. Grandes líderes van a apostatar, se van a apartar, van a ser arrastrados con muchos. Viene el movimiento ecuménico internacional, la confusión reinará y el remanente será cada vez menor y menor y menor. Porque Dios tiene siempre en todas las naciones, en todas las iglesias, un pequeño grupo de cristianos fieles, que serán fieles hasta la muerte. Doctor Alducin, dice: el gobierno de Trump se muestra muy alineado a los principios cristianos. ¿Es esto de estrategia o parte del plan de Dios? ¿Cómo analiza usted su apoyo a Israel? Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Hemos sido llamados a predicar la verdad. Bueno, el primer debate que hubo en Estados Unidos, el primerito, estaba Ted Cruz, Jeb Bush, Marco Rubio, una señora, se me olvidó su nombre, la única candidata mujer, y Donald Trump. Desde el primer debate que mi esposo y yo en la televisión lo vimos con nuestros hijos, después de ver ese debate, mi esposo y yo nos volteamos a ver y dijimos: si Estados Unidos cae en manos del Partido Republicano, no de Ted Cruz, ni de Jeb Bush, ni de Marco Rubio, sino de Donald Trump, va a ser una tristeza, porque cualquier político que humilla a los demás, cualquier político que se jacta o se burla, a uno le dijo débil, a la señora le dijo: tú no te comparas con la belleza de mi esposa, a Marco Rubio le dijo que era un chaparro, insultó a la esposa de Jeb Bush. Una persona que va a ocupar el puesto más importante del mundo, que es la Casa Blanca, ¿cómo puede atreverse a humillar, como dicen, a bullear a los demás? A la de Fox News le dijo, ¿verdad?, que sangraba por todos lados, porque le hizo preguntas más íntimas. Entonces, desde ese momento nos dimos cuenta que ya no queríamos que nuestros hijos volvieran a ver ningún debate, porque se iban a lastimar por toda la sarta de barbaridades.
Y luego finalmente, ¿verdad? El final cuando él llama a Hillary Clinton, ¿verdad? Nasty woman, eres una mujer repugnante. ¿Quién hace eso que va a ocupar la Casa Blanca? O sea, ningún político hace eso. Por eso eres político. Necesitas una mano izquierda con todo mundo y tratar a todos mundos. Aunque no seas así, por lo menos la mano izquierda. Hasta Hitler invitó a enseñar a los pastores durante 3 años. Entonces, el hecho que podamos discernir la capacidad de una persona no nos habla, entonces lo ponemos en una balanza. Por un lado, protege a Israel, comenzó, ya no se sabe si va a seguir protegiéndolo, porque el otro día habló con Mahmoud Abbas, el dirigente palestino, y dijo que iba a reconocer el Estado palestino en Israel, como que ya está echando para atrás. Y por otro lado también, muchos líderes cristianos lo apoyaron. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, eso es verdad, pero no apoyar la forma como se conducen. Yo amo a un homosexual, y amamos a los homosexuales, y amamos a las prostitutas, y amamos a la gente pecadora, porque Cristo vino por ellos, pero no estamos de acuerdo con el estilo de vida que han abrazado. Esa es la grande diferencia. Entonces, amamos porque todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que estoy informando, Claro. pero soy muy objetivo y procuro como comunicador siempre utilizar la plataforma del periodismo para llevar bendición a la gente a pesar de las malas noticias que por obligación yo tengo que dar. Dice aquí, cree que vendrá un colapso económico para esta nación como el de la depresión de 1930 para que la gente se vuelva a Dios. Hay un predicador rabino, Jonathan Cahn, que acaba de publicar un libro que se llama El Shemitah, y la maldición del Shemitah. La palabra Shemitah en el hebreo significa dejar libre o soltar. Entonces, Israel tenía cada 7 años, la Biblia, Dios le mandó que cada 7 años Israel pudiera dejar libres a los esclavos, pudieran entender que Dios los iba a bendecir. Y cuando pasaron 7 Shemitas, o sea, 7 por 7, 49, 490 años, y los israelitas no guardaron lo que Dios les mandó, porque venía el año del jubileo, en el año 50, Dios los mandó a Babilonia. Fueron 70 años, precisamente, de cautiverio. Ahora, este rabino que está ahorita en el internet, Jonathan Cahn, del libro Shemitah, muy interesante, por cierto, dice que vino un colapso en el 2001, cuando las Torres Gemelas. 7 años después, en el 2008, vino la Bolsa de Valores que cayó 777 puntos. Y los otros 7 años es este año. En septiembre 23 cae el mes de Elul, que es cuando termina el Shemitah. Él cree, ¿verdad?, que como Estados Unidos ha abandonado a Dios, ha abandonado a Israel, principalmente haber abandonado a Israel, puede venir un castigo muy grande de Dios y un juicio de Dios. Pero no podemos más que especular, no podemos afirmar, va a pasar esto, va a pasar aquello, puede ser, puede que no sea, ¿verdad? Ahorita el dólar está arriba del yuan, está arriba del euro, es la moneda más fuerte ahorita en el mundo, el dólar, pero dice la Biblia que Dios puede deshacer como polilla lo más apreciado por el hombre. Entonces no sabemos, entonces es especular simplemente, ¿verdad? Si viene, pues estamos listos porque no dependemos del dólar. Amén. ¿Qué papel profético juegan los grupos terroristas y su odio hacia esta nación y hacia Israel? En Zacarías 12 y en Zacarías 14, la Biblia profetizó que Israel se convertiría en una piedra pesada para los pueblos. Esto fue escrito hace 2500 años, hace 25 siglos. Y vemos nosotros que uno de los síntomas o señales de los últimos tiempos, mañana voy a hablar bastante de eso, es precisamente el antisemitismo. Otra vez están comenzando a perseguir a los judíos, a los cristianos también, y vemos nosotros que en el año 602 después de Cristo, o sea, 6 siglos después de que Cristo resucitó, surgió el Islam, y surgió como una imitación para poder contrarrestar el cristianismo. Mahoma era un hombre iletrado, que no sabía leer ni escribir, y dijo que el ángel Gabriel le reveló todo lo que es el Corán y las suras del Corán, y comenzó a escribir la primera parte del Corán diciendo de que el Corán era pacífico, porque no quería hacer guerra con los demás sistemas filosóficos.
Pero cuando Mahoma tenía ya 30 años o más de edad, comenzó a poner la otra parte del Corán, que es la violencia del Corán. Entonces, el Corán es un libro inconsistente, porque la primera parte te habla del pacifismo, y la segunda parte te habla de guerra contra los infieles, y matar a los infieles, y los infieles son los que no son musulmanes, y los que son judíos, y los que son cristianos. Entonces, esta es la razón del radicalismo del Islam en el Medio Oriente. Entonces, todos estos grupos terroristas, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, el grupo de ISIS, tienen un propósito principal, ¿verdad? Atacar y acabar Israel, establecer el califato por todos los gobiernos del Medio Oriente, acabar con las monarquías de Jordania y de Arabia Saudita, y borrar la frontera entre Irak y entre Siria, porque la Biblia dice que el anticristo surge de Siria. Eso no hay duda alguna. Él va a surgir de esa región geográfica, y es precisamente lo que tenemos delante de nuestros ojos. Las naciones que hace 2500 años la Biblia profetizó que iban a ocupar el escenario mundial en los últimos tiempos, son las naciones que tenemos delante de nosotros, que se están unificando para pelear contra Israel. Yo les platicaba ayer que a Canadá, Estados Unidos, Brasil y Francia acaban de declarar hace 3 o 4 semanas que cualquier persona que sea judía en este país y que diga su pasaporte, nací en Jerusalén, Israel, van a tener que borrar el nombre de Israel. Va a decir Jerusalén, la ONU. Porque Jerusalén la quieren convertir en una ciudad internacional, que no sea de judíos ni de palestinos, para que ya no se peleen. Esa es la solución que cree la ONU, que va a traer la paz en el Medio Oriente. Sobre esa pregunta hay otra inquietud de uno de nuestros hermanos, y es ¿dónde pueden encontrar información al respecto? Bueno, toda esta información, vivimos un mundo tan interconectado ahora con el internet. Ahora, verdad, ya no necesita ir a un seminario o una universidad casi. Cualquier carrera, cualquier doctorado, licenciatura que puedas tú buscar, cualquier conocimiento, investigación, puedes googlear, puedes meterte a internet, puedes buscar preguntas. Ahora sí que en la época que vivimos, el que quiera permanecer ignorante es porque quiere ser ignorante. Porque tenemos la información, ¿verdad? Yo me nutro casi siempre, para poner al corriente, de 3 revistas, que es The Economist, el Economista, el Time Magazine y el Newsweek. Entonces siempre compro estas 3 revistas porque es lo más actualizado de todo, aunque no todo es la verdad, pero más o menos mantengo la actualización, porque un pastor necesita estar actualizado. Necesitamos tener relevancia de lo que está pasando en el mundo, y para poder buscar en la Biblia, ¿verdad? No necesariamente que esté en la Biblia, pero para poder comprender que los eventos internacionales están reflejados y el mundo se dirige a donde la Biblia estableció que se iba a dirigir. Doctor, ayer dijo que Juan recibió la revelación de sucesos que ocurrirían 2000 años después. Pregunta la persona, ¿por qué 2000 años? Bueno, simplemente porque Dios soberano, eran 3000, ¿por qué 3000? Es como dice, ¿por qué escogió Israel y por qué no los italianos? ¿Y por qué no los mexicanos? Y si hubieran sido los franceses, ¿y por qué no los ingleses? Recordémonos que Dios es soberano, ¿verdad? Y cuando Él escoge algo, ¿verdad? Ahora, hay una gematría. La gematría es una ciencia que estudia la relación de los números con las letras. Hay 2 idiomas cuyas letras tienen significado en números, que es el hebreo. El hebreo, cada letra tiene un significado numérico, y el griego. Y por eso Dios escogió que el hebreo y el griego fuera escrita la palabra de Dios. Ahora, dentro de esta gematría se calcula, de acuerdo al arzobispo Usher, inglés, hace algunos años, de que la historia humana tiene 6000 años. O sea, de Adán a nuestros días hay 6000 años. 2, 2 y 2. De Adán a Cristo fueron 4000 años. Y de Cristo a nuestros días, 2000 años. Ahora, muchas veces dice, por ejemplo, en Amós y en Oseas, que después del segundo día Dios resucitaría a Israel. Y Cristo dijo, ¿verdad? El Hijo del Hombre viene a trabajar 2 días y el tercero trabajará, interpretándose de que está hablando de que cada día representa 1000 años. Entonces, la iglesia tiene que pasar 2000 años para que todo esto acontezca. Ahora, ¿cómo lo sabemos, verdad? Que son los 2000 años, porque el calendario judío está atrasado 250 años al calendario de nosotros. Ahorita el calendario judío va en el año 5775. No estamos en el año 6000 ya. Entonces el ser humano tiene 6000 años de historia, pero no el planeta Tierra.
El planeta Tierra tiene millones de años. Entonces, esta es la razón por la cual se calcula que la iglesia va a durar 2000 años nada más. Y ya estamos ya en los últimos años. Ya nos vamos. ¿Qué tienen que ver los campos de concentración preparados en los Estados Unidos relacionados con el tiempo presente? Yo tenía poca información de eso porque es una información extraoficial lo de los campos de concentración, pero cada vez oigo más de eso. Han sacado muchos videos, pero ahorita el YouTube es una mezcla de tantas verdades con tantas mentiras que ya no sabes, ¿verdad? Es un ataque a los predicadores, ataque a las iglesias, ataques de esto, que los meteoros. Bueno, es una psicosis impresionante. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento de tantos habladores y parlachines que sacan tanta información y tanta argumentación. De esos campos de concentración no se sabe nada oficialmente. Ahora, si existen estos campos de concentración, me imagino que Estados Unidos, gracias lo digo gracias a una forma sarcástica del gobierno de Obama ha vendido a Estados Unidos. Traicionó a Israel completamente, que es la única nación aliada a Occidente, que Estados Unidos tiene como amigo en medio de puros enemigos de Estados Unidos, y él se alió completamente con el mundo musulmán árabe, tal vez por sus raíces de su padre, ¿verdad? Entonces no sabemos realmente a ciencia cierta. Yo les recomiendo una película que se llama América, de un hombre que se llama Dinesh D'Souza, que es cristiano, bueno, él dice que es cristiano, donde narra toda la historia de Estados Unidos con la vida de Obama. Sacó el libro que se llama América también, lo acabo de leer, es muy bueno como información histórica, y él dice claramente, ¿verdad?, que tal vez Obama haya vendido este país a los árabes por el petróleo, y que haya tratado de hacer un socialismo, acabar con la Biblia, acabar con la democracia, y llevar a Estados Unidos hacia el socialismo. Y esta es la razón por la cual cuando cayó en 2008 la bolsa, la Ford, la Chrysler, el Chase Manhattan Bank y todos esos bancos, el gobierno americano les prestó millones de dólares, porque cuando el gobierno federal presta dinero a estas compañías, ¿qué es lo que sucede? Estas compañías quedan endeudadas con el gobierno y el gobierno las comienza a controlar. ¿Qué fue el Obamacare? El Obamacare tiene un propósito, nada más, hundir a las compañías de seguros, hundirlas económicamente para que el gobierno pueda poder controlar a la gente. Entonces, detrás de cada plan que ha salido en los últimos 4 años, se encuentra escondida una conspiración tremenda que el pueblo americano no sabe más que de McDonald's. Están completamente ignorantes, completamente ciegos, no leen, no están conscientes de nada, ¿verdad? Y esto es una tristeza, que vivamos en un mundo donde el mundo está cayendo y a ti no solo te interesa tu casa, tus intereses y tu propia vida. Más de Obama, a partir del próximo 1 de octubre inicia el año fiscal. ¿Cree usted que con el ingreso de 10.000 sirios a Estados Unidos podrían entrar terroristas del Estado Islámico? Se calcula que en Europa, comenzamos con Europa, por cada europeo que nacen 7 musulmanes. O sea, se calcula que en 15 años Europa es musulmana, gobernada por los musulmanes. Y ellos precisamente es uno de los objetivos de su agenda, tratar, ¿verdad?, de infiltrar ahorita miles de refugiados. Hay un propósito no solamente de compasión, sino también hay un propósito satánico detrás de mucho este movimiento. No que las gentes sean satánicas, sino muchas veces están sacándolos del país para infiltrar Estados Unidos, infiltrar democracias, infiltrar el cristianismo. Entonces hay una conspiración ahorita como la famosa historia del caballo de Troya, que para poder entrar a Troya, ¿verdad?, se metieron dentro de un caballo y cuando estaba en la noche salieron del caballo y fue la forma de infiltrar Troya y conquistar Troya. Todos los musulmanes están infiltrando con ISIS a través de la frontera con México. Han entrado miles de personas que militan con ISIS. O sea, Estados Unidos ya tiene a ISIS dentro de su terreno. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos sacó al ejército de Irak y se los trajo para acá y atacaron al presidente George Bush de que por qué había conquistado Saddam Hussein, Obama dijo, pues vamos a sacar a todos, y al dejar Irak completamente solo, ISIS tomó control, y es lo que estaban esperando precisamente, que no hubiera un liderazgo ya militar para comenzar a conquistar todo el Medio Oriente. Con el propósito, ¿verdad, Obama? No, pues se pisan los, vamos ya que no haya la guerra, y pues a qué papá le gusta mandar a sus hijos a la guerra, a nadie. Pero desgraciadamente la sangre es la libertad de
el mundo. Y a través de tantos héroes de aquí Estados Unidos, hijos de ustedes y soldados que nos liberaron del comunismo, del nazismo y del fascismo, esta nación liberó al mundo del nazismo, del fascismo y del comunismo por la sangre de muchos hijos de ustedes. Y es el precio que se tiene que pagar, desgraciadamente, por la libertad. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Cambiamos radicalmente de tema. ¿El anticristo nacerá de forma natural o será objeto, o mejor, producto de la clonación? En Génesis 3:15 hay una revelación ahí que ha pasado desapercibida hasta que en 1954 el doctor Sam Crick descubrió el genoma humano y comenzó a hacerse más investigaciones sobre el ADN o el DNA, como le llaman en Estados Unidos. Y dice Génesis 3:15, la semilla de la mujer herirá en la cabeza a la semilla de Satanás, de la serpiente, y dice, y la semilla de la serpiente tropezará a la semilla de la mujer. La palabra semilla en el hebreo es la palabra sera, con Z, sera, que es la palabra que se tradujo esperma, o en el Nuevo Testamento se tradujo simiente. En el Antiguo Testamento se tradujo esperma, linaje o descendencia. Esto es muy interesante porque hasta 1860 Gregorio Mendel descubrió las leyes de la herencia. Hasta 1860. De que algo había que se transmitía, no sabían cómo, y ahora ya sabemos, ¿verdad?, que es a través del ADN, el código genético que traemos en cada célula de nuestro cuerpo. Entonces yo pienso que si Cristo vino, ahí se profetizó que nacería la semilla de la mujer. Y la pregunta es, bueno, aquí la Biblia se equivocó porque la mujer no trae la semilla, la trae el varón. El esperma lo trae el varón. La mujer es la recipiente. El hombre deposita el esperma o la semilla en el vientre de la mujer, y la mujer es donde se desarrolla el feto, ¿verdad? O el cigote. Entonces aquí mucha gente decía, se equivocó aquí la Biblia, la mujer no puede tener la semilla, pero es que ellos no entendían que ahí estaba profetizándose el nacimiento virginal del Hijo de Dios. Ahora, si Cristo nace sobrenaturalmente con la semilla que puso el Espíritu Santo y no José, el esposo de María, Satanás forzosamente va a nacer de la misma forma. ¿Va a haber algún tipo de clonación? ¿O va a poner la semilla en alguna mujer para que pueda el anticristo ser un híbrido? Por eso dice Daniel 11, 35 al 38, que del amor de las mujeres no hará caso, o sea, el anticristo será un homosexual. Y esto no es coincidencia de que ese espíritu está invadiendo la televisión, las noticias, por todos lados. Es impresionante de qué forma el homosexualismo está arrasando el mundo entero. Y muchos siguen insistiendo, ¿verdad?, que se transmite, que así nacieron. ¿Sabes una cosa? Si así fuera, Dios no diría que sería pecado. Y hasta ahorita no hay ningún gen que hayan descubierto que produzca el homosexualismo. Es una conducta aprendida y condicionada por personas. Ahora, de que hay niños que nacen con más tendencias y hay muchos con más hormonas femeninas, esto es absolutamente verdad. Pero tú tienes la decisión a los 13, 14 años de edad de seguir caminando como Ricky Martin, o de seguir, ¿verdad?, o aceptar que Cristo te puede limpiar. Aquí tengo una carta que me acaban de enviar de un homosexual de esta iglesia que se convirtió con las prédicas de la palabra de Dios. Y que le dijo a Dios, ¿verdad?, no quiero saber nada. ¿Qué deben responder los creyentes cuando alguien no cree en la Biblia porque dicen que el papel aguanta todo? Se cambien de papel. O el amor de Dios. Mira, cuando alguien dice que no cree en la Biblia, ¿verdad?, simplemente es el fruto de la ignorancia, nada más. Cristo dijo, erráis ignorando las escrituras del poder de Dios. Todos los errores filosóficos y teológicos tienen una raíz: ignorar la palabra de Dios. La Biblia tiene evidencias científicas, genéticas, físicas, químicas, psicológicas, psiquiátricas, antropológicas, arqueológicas, literarias, poéticas, de cualquier disciplina académica que tú me quieras mencionar. Y estas evidencias simplemente demuestran de que es un libro sobrenatural. Pero más que cualquier otra cosa, las evidencias proféticas. Porque si hay un Dios, Él es el único que conoce y pone en orden
la historia como lo dijimos ayer. Y cuando vienes a la Biblia encuentras el orden de los imperios mundiales que han existido antes de que surgieran, que se habían profetizado con el orden exacto y matemático que la Biblia lo anunció. Simplemente cuando Cristo muere, se cumplen 300 profecías en la pura muerte de Cristo. Así que, digo, si alguien dice, como decía Carlos Sagan, antes de morir, el astrónomo ateo, es que si Dios se hubiera puesto más en contacto con nosotros, yo hubiera creído, por el amor de Dios. El simple ADN que traemos en cada célula nos habla que esa información no fue accidental. No es posible, detrás de un reloj hay un relojero, detrás de una pintura hay un pintor, detrás de una escultura hay un arquitecto. Esa información, ¿quién la puso codificada en cada célula de nuestro cuerpo? Eso nos asombra y nos muestra, ¿verdad? Es como encontrarme un CD en la playa cuando voy caminando y lo meto y trae información. Y esa información la produjeron los peces del mar o las arenas de la playa. Imagínense nada más llegar a esa conclusión, ¿no? Encontramos un reloj y ver una maquinaria perfecta que camina cronológicamente y agarrar el reloj y decirle, pues las arenas del mar lo hicieron. ¿Quién podría concluir con tal locura? Entonces, bueno, el cuerpo humano trasciende la capacidad. Una sola célula tiene más operaciones complicadas que la fábrica más grande que el hombre ha fabricado. Una sola célula del cuerpo humano. Por eso dice la Biblia en el Salmo 14, el necio dice, no hay Dios. Amén. ¿Es bíblico quitarle el apoyo vital a una persona que, por ejemplo, está en coma? ¿Está hablando de la eutanasia? Bueno, si es la eutanasia, yo quiero solamente dar mi opinión. Por ejemplo, hay un problema con la eutanasia. Si tú tienes algún familiar que ya su cerebro está descerebrado, ¿verdad? El cerebro dice que es vegetal y su cuerpo está vivo y lo tiene conectado artificialmente. El problema está que hay muchas personas que no tienen el dinero para poder mantenerlo en este estado. Entonces le piden permiso a la familia si lo desconectan. Entonces si la familia tiene dinero, pues si quieren mantenerlo conectado, ¿verdad? Si no tienen dinero, Dios no los va a condenar, porque están haciéndolo, ¿verdad? Forzados por la economía. Ahora, si la persona se puede mantener conectada, sabemos que aunque el cerebro está desconectado, el espíritu está vivo. Y hay muchas personas que no tienen funcionando su cerebro, pero Dios está trabajando todavía en el área espiritual con ellos. Entonces no lo sabemos. Entonces, como el suicidio, ¿verdad? Es pecado el suicidio, depende de la motivación por la cual la persona se quitó la vida. Hay una muchacha hace poco en Brooklyn, cerca de Nueva York, que en un metro la asaltaron 3 morenitos y ella prefirió romper una botella y se abrió el estómago antes de ser violada. O sea, se prefirió quitar la vida. En Masada, cuando el último remanente judíos en la montaña fueron rodeados por los romanos, prefirieron, ¿verdad?, todos matarse con la espada antes que los romanos llegaran, violaran a sus mujeres y mataran a sus hijos. Entonces Dios ve el motivo. Dios no ve quién jala el gatillo de un rifle, sino el motivo de su corazón por lo cual jaló el gatillo. Dios no ve que tú te acuestes con una mujer que no es tu esposa. Dios ve el corazón que tú tienes por otras mujeres que no son tu esposa. No necesitas hacer el acto físico para ser culpable de adulterio y de ser un criminal. Usted decía que los sentimientos y las emociones llevan a la gente a tomar decisiones basadas en impulsos. ¿Cómo el ser humano puede desarrollar carácter para poder vivir una vida tranquila? Bueno, dice en Hebreos capítulo 5 esa respuesta y dice así, Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí está la respuesta. El que participa en la leche, o sea, del alimento que los bebés toman, ¿verdad? Y no puede masticar la carne ni eso, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Esta palabra aisteterion en el griego es precisamente los sentidos de ojos, nariz, olfato, gusto, tacto, oído, los que por el uso tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras,
Mientras tú, a través de tu vida cristiana, le digas al pecado, no veo eso, no quiero eso, etcétera, etcétera. Mientras más le digas no al pecado y a las tentaciones, algo interiormente, espiritualmente comienza a suceder en tu vida que te comienza a fortalecer y te comienza a desarrollar los sentidos espirituales, porque Dios bendice al que es obediente. Es como el adicto a la pornografía. Tú comienzas a ver una figura y otra figura y sigues viendo estas cosas, se vuelve algo que ya está adictivo en tu vida y comienza a debilitarse tu sistema inmunológico espiritual y vas a caer bien, pero bien fácil en el adulterio y en la fornicación, porque te debilitó a través de tus ojos lo que tú viste. Pero cuando tú dices no y le cambias el canal y no quiero ver esto y no quiero ver aquello, comienzas a fortalecerte y comienzas a desarrollar los sentidos espirituales. ¿Y sabes cuál es la recompensa? Que comienzas a entender más la Biblia y la mente de Dios. Comienzas a comprender mucho mejor las cosas espirituales. Entonces tenemos que entrenarnos con los sentidos espirituales, los sentimientos y las emociones, para que no respondamos a las cosas de la carne. Soy cristianos, como dice aquí, tienen 10, 15, 20 años de cristianos. Hermano, ¿usted cree en la predestinación? ¿Y por qué Dios permite que el diablo estas cosas? Y siguen todavía y quieren aprender cosas que pertenecen a la universidad cuando no pasaron de la high school. No pasaron de la elementary school, no pasaron de la primaria. Y hacían esa pregunta. Es como un niño. ¿Me puede usted enseñar la teoría M igual a C cuadrado de Einstein? Chamaco, cabeza de alcornón que tiene 5 años de edad, no sabe ni sumar ni restar, vas a entender las matemáticas cuánticas o el cálculo diferencial, imposible, aunque se lo enseñe. Tiene que desarrollar su cerebro. Así es espiritualmente. Desarrollamos nuestros sentidos en la medida en la que somos obedientes a la palabra de Dios.